Le agradezco a Alfonso Durazo que nos tome la llamada esta mañana como secretario de Seguridad Pública, ayer que estuvo precisamente en esta comparecencia, en esta comisión de puntos constitucionales para el tema de la Guardia Nacional. Y bueno, pues Alfonso, gracias que nos tomas la llamada. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente el día de ayer estuve en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Está en análisis la propuesta, la iniciativa. Hay ya un predictamen, una propuesta de dictamen distribuida que valora positivamente la iniciativa, y eso nos da la confianza de que entramos en buenos términos a la comisión y creemos que será aprobada. El proceso legislativo, pues, adelantamos que va en muy buenos términos, Carmen. Y yo decía ayer en la comisión que es imprescindible que el gobierno de la República cuente con este instrumento para mejorar la capacidad que tenemos para dar respuesta al problema de la inseguridad. Analizamos todas las posibilidades, todas las opciones, absolutamente todas, durante mucho tiempo. Incluso la propuesta de campaña que fue estelar, la creación de la Guardia Nacional, en algún momento la dejamos fuera, Carmen, porque en los términos constitucionales en los que actualmente está definida la Guardia Nacional, no es procedente desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista de los derechos humanos, porque define fundamentalmente a sus participantes como ciudadanos soldados, y nosotros no queremos eso. Así es que la dejamos, pero tampoco encontramos ninguna posibilidad de construir una respuesta, una institución con capacidad de respuesta a partir de las instancias civiles, particularmente de la Policía Federal, que no obstante el tiempo de vigencia no logró consolidarse como la institución, como una institución con capacidad de respuesta para la dimensión del problema de inseguridad que hoy tenemos en el país. Así es que finalmente la decisión se tomó por apoyarnos en dos instituciones que no obstante cualquier desgaste que hayan sufrido en este proceso de participación en la seguridad pública, son dos de las instituciones más sólidas que tenemos en el país, que es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Eso por un lado, Carmen, y perdón que me extienda, pero por otro lado, necesitamos una capacidad, un estado de fuerza muy amplio. El presidente de la República ha hablado con toda razón de que se requieren entre 120 y 150,000 elementos, y esos no se preparan de un día para otro, ni hay capacidad presupuestal para pagarlos de un día para otro. Así es que se optó por aprovechar de manera óptima todos aquellos recursos con los que ya cuenta el Estado mexicano y reunirlos en una sola institución con un perfil distinto al que actualmente marca la Constitución, y es en virtud de ello que propusimos estas modificaciones constitucionales para crear una Guardia Nacional con un perfil democrático, obviamente con un marcado compromiso y lineamiento con el respeto a los derechos humanos. Y esa es la propuesta que hoy está en la Cámara de Diputados. Sería una institución permanente, dependiente directamente del Ejecutivo, pero adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional
y su mando operativo sería un militar. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correspondería la definición de la política de seguridad, la estrategia de combate al crimen organizado, al crimen desorganizado, que ahora es ya casi tan grande como el crimen organizado, y por supuesto también definir el programa de operación de la Guardia Nacional. Y en la conjunción de estas dos instituciones, del esfuerzo de la Secretaría de Seguridad en estos términos que comento, y el mando operativo de la institución por parte de la Secretaría de la Defensa, estaríamos pues optimizando las posibilidades de respuesta de una institución como la Guardia Nacional. Varias preguntas, Alfonso Durazo, te imaginarás, Sí. sobre este tema tan importante. Sí. Esto genera un gran debate, una polémica. Hay posturas muy críticas respecto a lo que se está anunciando, a estas modificaciones constitucionales para para modificar esta Guardia Nacional. Sí. Déjame ir paso a paso, Alfonso, y déjame ir por la que ha destacado más en las últimas horas, por venir de quien viene, que es Tatiana Clouthier, del grupo de Morena, que formó parte del equipo de la campaña presidencial, y básicamente lo que está diciendo Tatiana Clouthier es que le alarma y que en campaña dijimos otra cosa. Eso plantea en esos términos Clouthier. ¿Por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo, quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional, o con una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Y eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado 1 de julio. Me preocupa, me ocupa. Sí quiero una Guardia Nacional, no la quiero como le estamos planteando. No entiendo la prisa y tampoco entiendo por qué en esta prisa también querer entrar a hacer cambios constitucionales. Hay ejemplos que han funcionado en el país y lo tenemos muy claro cómo funcionó la Fuerza Civil en Monterrey, en Nuevo León, y fue un ejercicio que fue dando poco a poco para ir sustituyendo la falta de policías y la corrupción de algunas fuerzas que estaban a niveles locales. Y por otro lado nos amenazan que nos van a quitar a los militares y se vuelve así como una parte muy, muy preocupante, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona, y eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos. Es parte de lo que dijo ayer Tatiana Clouthier. Alfonso Durazo, secretario, ¿qué dices? Sí, mira, bueno, primeramente, qué bueno que haya debate. No puede transitar una iniciativa de cambio constitucional tan relevante como esta sin debate y sin generar reacciones. Creo que no solo una iniciativa como la de la Guardia Nacional, sino cualquier modificación a la Constitución tiene que ser obviamente producto de un gran debate. Respeto profundamente a Tatiana, pero haría, sin embargo, algunas precisiones, Carmen. La primera es que nosotros dijimos desde campaña que una de las iniciativas para responder al problema de la inseguridad era la creación de una Guardia Nacional. Luego, estudiando a detalle el planteamiento, llegamos a la conclusión de que el actual diseño de la Guardia Nacional, establecido en la Constitución, no nos daba para enmarcar o sustentar nuestro proyecto, porque es una concepción que data de 1842 y, como te decía, concibe al ciudadano como soldado. Nosotros queremos profesionales de la seguridad, no ciudadanos que adquieran temporalmente la condición de soldados. El hecho de que
no haya contrapesos, bueno, creo que ahí sí vale establecer que la Guardia Nacional que proponemos tendrá contrapesos legislativos. En primer lugar, porque tendrá que rendir informes al propio Congreso de la Unión. Número dos, en uno de los transitorios se establece que su desempeño estará sujeto a evaluación en el transcurso de los primeros 3 años. Y de esa evaluación se tomarán las decisiones pertinentes. En este momento no puedo adelantar ninguna de ellas porque serán conclusiones precisamente de esa evaluación que se haga en 3 años. Tendrá contrapesos jurisdiccionales porque los elementos de la Guardia Nacional estarán sujetos a un proceso militar cuando falten a la disciplina militar, pero estarán sujetos al ámbito jurisdiccional civil cuando cometan faltas en el desempeño de su función como responsables de garantizar la seguridad. Entonces, sí hay contrapesos, y finalmente los contrapesos de carácter social, porque lo hemos planteado que habrá mecanismos de participación, de evaluación del uso de la fuerza pública incluso, y esto se establecerá en la ley orgánica correspondiente que, vamos a decir, traducirá en un marco jurídico operativo lo que hoy estamos planteando como modificación constitucional. Respecto al artículo 76 y 78, 76 que establece hoy la facultad del Congreso, del Senado específicamente, del Senado de la República, para autorizar el uso de la Guardia Nacional al presidente de la República. Bueno, pues esta facultad está relacionada con el modelo de Guardia Nacional establecido actualmente en la Constitución, que data de 1842, si no me equivoco, en el año, pero data de esos años. Y no tendría sentido, Carmen, que cada vez que se requiera hacer uso de la Guardia Nacional tengamos que solicitar autorización al Senado. Mejor definamos los términos bajo los cuales puede operar de manera permanente la Guardia Nacional, porque imagínate en las condiciones actuales de inseguridad, como tú señalabas, que tengamos que correr un proceso legislativo para cada decisión que requiera el apoyo, decisión de seguridad que requiera el apoyo de la Guardia, el apoyo del Senado de la República. Francamente, Carmen, lo digo con todo respeto, eso no resultaría operativo. Necesitamos un instrumento mucho más ágil, mucho más eficaz, mucho más oportuno. En todo caso, yo estoy totalmente convencido de que hay que eliminar este artículo constitucional porque no le daría funcionalidad ni oportunidad a la Guardia Nacional. En todo caso, incluyamos en la ley orgánica que seguirá a esta modificación constitucional todos los contrapesos que se requieran para que la ciudadanía tenga la garantía de que este instrumento tendrá un desempeño apegado a la legalidad en el marco de respeto a los derechos humanos y bajo principios democráticos, que son los lineamientos o la visión que caracteriza a este gobierno. Pero creo, el gobierno del licenciado López Obrador, pero creo también que es imprescindible pensar en garantizar en disposiciones de ley estos lineamientos, porque su observancia no puede estar sujeta a la
vocación, a la convicción democrática, honesta, transparente, que caracteriza al gobierno del presidente López Obrador. Tienen que cumplirse con esos requisitos, con independencia de la vocación democrática o antidemocrática de los gobiernos que nos sucedan. Pues, el tema de la prisa, sí, entre otras cosas. ¿Sí? Carmen, sí hay prisa, Carmen. No podemos pedirle al país que nos espere para darle una respuesta en materia de seguridad. Hay quien plantea la Guardia Nacional, hay que elevar sus elementos. Actualmente la Guardia tiene 37,000 elementos, 15,000 de ellos están en tareas administrativas. Nos quedan 25,000 elementos para operar. Si los divides en 3 turnos, contamos realmente con 8,000 elementos. La Ciudad de México tiene cerca de 90,000, Carmen. O sea, tenemos que asumir esta decisión con plena responsabilidad y conciencia de la dificultad que atravesamos, y esa dificultad nos obliga también a cierta prisa. La prisa no sería jamás un argumento para atropellar el proceso legislativo o para proponer algo que no funcionara. Así es que... Pero a ver, déjame... Sí, hay prisa en esa lógica, tú dices, pero también hay otras cosas. Déjame, te interrumpo un segundo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Estamos frente a un tema... Bueno, muy debatido, muy discutido, que genera enormes preocupaciones, pero hablando de la prisa y hablando de la forma en que muchos esperaríamos que este tema se decida, bueno, si tú recuerdas, en este espacio el presidente de México, cuando era presidente electo, unos días antes de tomar ya posesión como presidente de la República, se comprometió a una consulta nacional, que sería, entiendo, la primera consulta nacional organizada por el INE, con carácter legal, con carácter vinculante, ya formalmente hablando. 3 preguntas, una de ellas, la Guardia Nacional. ¿Cómo hacer, antes de una consulta, una reforma constitucional? El propio Andrés Manuel, debo decirlo, cuando le dije, a ver, están empujando para una reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, ¿qué pasaría si en la consulta, él le puso fecha al día siguiente de que estuvo acá, qué pasaría si en la consulta del 21 de marzo de 2019 la gente dice, no queremos la Guardia Nacional? Y él dijo, tendríamos que hacer una especie de contrarreforma, tendríamos que hacer algo al respecto porque la consulta tiene que respetarse. ¿Qué sentido tiene hacer una reforma constitucional si en marzo tienes una consulta? Bueno, efectivamente, Carmen, el presidente lo ha planteado y vamos a cumplir con ese compromiso, pero también yo la pongo a la inversa. ¿Qué sentido tendría esperar 3 meses y a partir de ahí empezar a construir un instrumento que no se construye, Carmen, de un día para otro? Necesitamos ganar tiempo y, en todo caso, si los resultados de la consulta fueran contrarios a la propuesta de crear la Guardia Nacional, sería más fácil, como serían resultados vinculantes, automáticamente operaría la cancelación de la Guardia Nacional en un procedimiento legislativo abreviado. Yo te lo pongo al revés. A ver, déjame ver si te entiendo. Carmen, te sigo escuchando. Tenemos que esperar al 21 de marzo y luego todo el proceso legislativo que se lleva su tiempo, luego en la ley orgánica y luego todo la construcción del aparato para darle funcionalidad para darle operatividad. Yo, Carmen, a mí se me haría francamente muy difícil decirle a los mexicanos, pedirle al país, aguántenos un año que se requiere. Yo me daría pena pedirles que nos esperaran 3 meses. La urgencia es impresionante.
Sin duda. lamentablemente. Sí, sin duda, estamos en una situación crítica, no hay duda, pero déjame regresar a este punto, Alfonso Durazo Montaño, acabas de decir una cosa que me parece, bueno, todo es importante, pero aquí en este punto, déjame detener, a ver, tú dices, vamos a promover la aprobación constitucional de esta nueva Guardia Nacional, porque refrendamos el compromiso que hizo el presidente López Obrador de que se hará la consulta y que en esa consulta de 3 preguntas se le preguntará a la sociedad mexicana sí o no a este tipo de Guardia Nacional. Y tú dices, si la gente dice que no, el valor legal de la consulta será de tal tamaño que en automático se revierte la reforma constitucional que están promoviendo ahorita. Sí, sería vinculante, absolutamente, Carmen. Sería vinculante y eso obligaría al Congreso de la Unión a hacer las adaptaciones constitucionales sin discusión. Sin discusión. Eso ya no estaría sujeto a discusión. Ahorita sí está sujeto a discusión y el Congreso de la Unión puede modificar en los términos que estime pertinente nuestra propuesta. Nuestra propuesta es producto de todo un trabajo de mucho tiempo, de estudios comparados sobre guardias civiles, guardias nacionales, organismos, entidades de seguridad de otros países. Yo creo que no nos debemos de sorprender. Yo decía ayer antier en alguna participación que tuve en un evento de seguridad, y lo digo en buen plan, Carmen, que hay organismos como la Guardia Nacional Francesa, por ejemplo, que... Alfonso, ¿te puedo interrumpir un segundo? Es que se está escuchando muy mal, se descompuso la línea y se empieza a distorsionar tu voz. ¿Te importa si te colgamos y te marcamos en 30 segundos para retomar el hilo de esta conversación en donde, bueno, pues el foco principal es esta iniciativa para reformar la Constitución y crear una nueva Guardia Nacional con las características que aquí se han explicado por parte del secretario Alfonso Durazo? Regresó Durazo. Está en la línea telefónica Alfonso Durazo. Alfonso, bueno, algo pasó con el teléfono y retomamos el hilo de la charla. Te aprecio mucho que volvamos a comentar contigo y a escuchar lo que tengas que decir sobre el tema de la Guardia Nacional y todo lo que has planteado en la primera parte de la entrevista. Y ahora retomamos el hilo. Si te acuerdas, Alfonso, te quedaste, si yo me acuerdo bien, te quedaste en el punto donde ibas a hablar de la experiencia internacional y dijiste Francia. Sí, efectivamente, Francia tiene una Guardia Nacional, actualmente depende del Ministerio del Interior, es un órgano, es un ente militar, completamente militar, y hasta el 2010-2011 dependió históricamente de la Secretaría de Defensa, del Ministerio de Defensa. Hay otras experiencias, la Guardia Española, que tiene casi 200 años, poco menos, es también un ente militar, depende del secretario de la Defensa para todos aquellos asuntos de naturaleza militar y depende en una figura adaptada del Ministerio del Interior para las tareas de seguridad pública, pero también es un ente de naturaleza militar. Lo mismo sucede con la Guardia italiana, la Guardia Civil chilena, en el caso chileno los carabineros, que en algún momento tuvieron etapas de gran pena, pero hoy son una de las mejores policías en Latinoamérica, ampliamente respetadas. Y eso es lo que buscamos hacer con la Guardia Nacional. Pero aquí te pregunto una cosa, perdón, Alfonso. Sí. ¿Guardia militar, sí, en todos estos lugares, con mando militar o con mando civil? Mando son ahora, actualmente en el caso de Francia, después de muchísimos años, de siglos, ahora depende del Ministerio del Interior, pero todos los mandos operativos de la institución son militares, absolutamente todos. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en Chile.
En Chile hasta hace algunos años también formaba parte del Ministerio de Defensa, ahora está adscrita al Ministerio del Interior, pero todos los mandos operativos son militares, absolutamente todos, Carmen, en todas esas figuras. En el caso de México hablábamos también de las prisas. En el caso de nuestro país, Carmen, además de la urgencia, tenemos otro problema, las limitaciones presupuestales que en este momento tenemos. En campaña, algún candidato o candidata planteaba la conveniencia de llevar a la Policía Federal a 120,000 elementos. Pues por supuesto, y se me hacen pocos, porque en realidad necesitamos entre 150 y 200,000 para estar en estándares internacionales. Nosotros en este momento, por razones de limitaciones presupuestales, nuestra aspiración en 3 años es que tengamos 120,000 elementos, nada más que no tenemos dinero para pagarlos y tenemos que echar mano de lo que actualmente tenemos, Carmen. Ahora, se crea la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no desaparecen, esas policías continúan prestando sus servicios y serán reforzadas por un programa de capacitación y profesionalización y de mejoramiento de su condición socioeconómica, y ahí tenemos casi 300,000, bueno, ahorita podría no ser preciso en la cifra, pero tenemos cientos de miles de elementos que serán un complemento de la Guardia Nacional, nada más que en este momento, lamentablemente, Carmen, no podemos echar manos de ellos por la propia debilidad institucional de esas organizaciones policiales, insuficientemente preparadas, sin la adecuada disciplina, y una buena parte de ellas altamente corrompidas e incluso hasta penetradas por el crimen organizado. Cuando hablan de la conveniencia de fortalecer a la Policía Federal, por supuesto, nada más que la Policía Federal, Carmen, tiene capacidad para capacitar a 3,200 elementos al año, solo a 3,200. Si nos apoyáramos exclusivamente en la Policía Federal y asumiendo que está limpia plenamente y que todos sus mandos están al 100, no tendríamos capacidad de mandos para dirigir una organización como la que hoy requiere el país. Y si nos amparamos solo en la capacidad instalada de la Policía Federal, la capacidad de reclutamiento anual que tiene son 3,200, es decir, es la capacidad instalada para capacitar a los nuevos reclutas, sumando a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de la Marina y a la Policía Federal, tenemos capacidad para capacitar a 23,000 elementos al año. Por eso nuestra aspiración, nuestra meta el próximo año, en términos presupuestales y en términos de reclutamiento, es que incorporemos a 20,000 nuevos elementos, porque esa es la capacidad instalada que tenemos para reclutar, y Carmen, es imprescindible recurrir a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina. Ojalá no fuera necesario, pero en este momento y por mucho tiempo son la única opción, aunado al hecho de que son dos de las instituciones mejor calificadas en el país, que se les han señalado violaciones a los derechos humanos. Yo digo, Carmen, que que no ha fracasado el ejército en la lucha contra el narco, que ha fracasado la estrategia que se utilizó basada en el uso exclusivo de la fuerza. Y mientras más inseguridad había, más fuerza se aplicaba, y mientras más fuerza se aplicaba, se potenciaba la inseguridad. La Guardia Nacional tiene una formación tendrá una formación completamente distinta a la formación que tienen actualmente los militares. A partir del 1 de diciembre, Carmen, y perdón que me vaya de corrido, pero es importante que explique de manera
integral o transmita nuestra visión. A partir del 1 de diciembre se retiraron la mayor parte de los soldados que estaban en la calle, y quienes están asumiendo ahora son elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar, 35,000 policías militares, 8,000 más o menos navales y 11,000 más o menos de la Policía Federal. Ahora, la Secretaría de la Defensa, Carmen, tiene 214,000 elementos, 214,000 personas, empleados, sí, pero solo estamos utilizando a 35,000 porque son los que tienen la formación más adecuada para tratar con la población civil. Y digo más adecuada porque no es suficientemente adecuada. Estos elementos tendrán que pasar por un proceso de formación y capacitación adicional para dejarlos completamente habilitados para atender funciones de seguridad pública y tratar con la ciudadanía como elementos policiales y no como soldados. También te digo, Carmen, que no todos los soldados se retiraron a los cuarteles, no todos, porque no tenemos capacidad para cubrir todo el país. Hay zonas del país donde lamentablemente la única presencia del Estado o del gobierno es el ejército, y hay zonas donde ni siquiera el ejército está porque no tenemos capacidad. Ahí no hay ejército, no hay programas sociales, no hay impuestos, no hay absolutamente nada, es tierra de nadie. Y si queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos que rescatar, comenzando por esas regiones que en este momento son tierra de nadie y es donde la incidencia delictiva tiene un mayor nivel. Una disculpa por haberme ido de corrido. No, bueno, al contrario, estamos aquí siguiendo de cerca este obligado debate, discusión, análisis y seguimiento del tema. Te agradezco que hayamos hecho esta entrevista en estas dos partes y te pido que sigamos hablando porque, bueno, estamos en un proceso donde el Congreso tendrá que resolver, veremos cómo se dan las cosas y si no tienes inconvenientes seguiremos hablando. Alfonso Durazo, gracias por tomar la llamada. A tus órdenes, Carmen, y una disculpa. También acá en los teléfonos luego hay fallas técnicas, como en la transmisión del día de ayer. Exactamente. Dice López Obrador que ya no hay, como dijo esta mañana, pájaros en el alambre, hablando del espionaje. ¿No será tú? No. Carmen, cancelado de tajo el uso faccioso de los órganos de inteligencia. Cancelado de tajo. Absolutamente de todos. Ninguna intervención telefónica que no esté judicializada, es decir, que no tenga autorización jurisdiccional para llevarse a cabo. Absolutamente ninguna. Y si algún elemento de los cuerpos de seguridad incurriera en esa falla, sería severamente sancionado. Pues Alfonso Durazo, a la memoria de Pegasus, nos despedimos esta mañana. No, bueno, ya te platicaré en otra ocasión el tema de Pegasus. Ah, no me digas, ¿me puedes platicar algo de eso? No, será en otra ocasión, voy entrando también a una reunión. ¿Pero qué, me lo prometes que hablemos de Pegasus? Lo dijiste. Hablamos de Pegasus. Es que lo dijiste, Carmen, con un tono que has de saber muchas cosas. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Queremos llevar las cosas con transparencia. Yo decía ayer antier en algún evento sobre seguridad que las preocupaciones que tienen sobre la Guardia Nacional están ubicadas en el contexto de gobiernos que engañaron, de gobiernos que propusieron y no cumplieron, de gobiernos que no tuvieron un franco compromiso con la defensa de los derechos humanos, que no tuvieron una vocación de respeto a la legalidad. Nada de eso, Carmen, va a suceder con nosotros. Por eso podemos hablar con total transparencia de las intervenciones telefónicas del Pegasus y de la Guardia Nacional. Carmen, hablemos pronto de Pegasus y te prometes. Prometo, porque es importante también que la gente
que sepa. la gente sepa. Claro. No tenemos nada que ocultar. Estamos al habla y quedamos emplazados para Pegasus y otras cosas. Alfonso Durazo, gracias por estar aquí esta mañana. Hasta luego. Hasta luego al secretario de Seguridad Pública con estos temas, bueno, de primera importancia.